Ya sabemos que Portugal es un fantástico país productor de vinos, bueno, es un fantástico país y además es un fantástico país productor de vinos, que elabora con uvas fundamentalmente autóctonas, que solo encontramos en Portugal. Y dentro de Portugal está la región del Alentejo, que es la mayor del país y que ha tenido una grandísima expansión en cuanto a producción de vino de calidad, llegando a que hoy en día cerca del 40% de los vinos que consumen los portugueses son vinos de Alentejo. También son vinos muy exportados y unos vinos que se da la particularidad que encontramos a magnífica calidad y a bajo precio, y que se clasifican, como en casi todas las regiones del mundo de los países productores, en vinos de denominación de origen y vinos de indicación geográfica protegida, que allí llaman viño regional. Lo interesante del Alentejo es que no encontramos grandes diferencias en cuanto a calidad e incluso en cuanto a precio entre muchos vinos de denominación de origen y otros vinos de indicación geográfica protegida o viño regional. Hoy vamos a analizar el Alentejo, vamos a recomendar algunos de sus vinos más interesantes y vamos a hablar del tema de la indicación geográfica protegida viño regional o denominación de origen Alentejo. Bienvenidos a Vino Clarito. Vino clarito. El vino explicado Para que todos lo entiendan. Alentejo, que es la región más grande de toda Portugal, contiene un 30% de la extensión del territorio, pero está poco poblada. Es un 7% aproximadamente de los habitantes de Portugal los que viven en el Alentejo. Es un área rural fundamentalmente. Su capital, Évora, pues es una pequeña ciudad, casi un pueblo grande que diríamos en España, muy bonito, ya colonizado por los romanos. Y todo Alentejo pues tiene ese aire atractivo de lo rural. Grandes espacios abiertos, muchos cultivos de viñas, de olivos, de corcho, de alcornoque. Es la región más productora del mundo de alcornoque, de corcho. Y tiene un clima continental, veranos calurosos e inviernos rígidos. Se encuentra, aunque el Alentejo va desde la costa atlántica hasta la frontera con España, pero la producción de vino se concentra fundamentalmente en las zonas más cercanas a la frontera con España. Es una región que en pocas horas se puede viajar desde casi cualquier ciudad española para visitar. Precisamente el periódico USA Today, o sea, escrito USA Today, el periódico norteamericano, declaró en el 2014 como el área vinícola más interesante para visitar del mundo, en una encuesta que hizo entre sus lectores. El origen de la palabra Alentejo es muy intuitivo. Alem en portugués significa más allá de, y Tejo es como llaman al río Tajo los portugueses. Entonces, cuando los cristianos venían conquistando tierras a los musulmanes, llegaron a la gran barrera natural que era el Tajo, que desemboca por Lisboa,
y entonces a todos los territorios situados más allá del Tajo, pues le llamaron el más allá del Tajo, que en portugués es Alentejo, y con ese nombre quedó esta inmensa región. Es una formación de un nombre muy parecido a lo que es el barrio romano del Trastevere, el río Tíber que atraviesa Roma. Se dice en italiano el Tevere, y el barrio que está detrás del Tíber, pues le llaman el detrás del Tíber, Trastevere. Bueno, vamos a los vinos. Son unas 22.000 hectáreas las que se cultivan de viñedo en el Alentejo, una zona en extensión parecida a nuestra Ribera del Duero en cuanto a cultivo de viña. Tenemos vinos de denominación de origen y vinos regionales. Y lo que hace muy particular en esta región es que encontramos vinos de muy similares precios y calidades, tanto de denominación de origen controlada como vino regional. Ya sabemos todos la gran diferencia entre un vino regional y un vino de denominación de origen. El vino de denominación de origen tiene más regulación en cuanto al cultivo, los tipos de uvas que se pueden utilizar, la elaboración que se debe seguir y más control. Y los vinos regionales pues tienen menos normativa, menos control y el productor encuentra más libertad. La pregunta que subyace aquí en los vinos del Alentejo es: ¿vale la pena tanta regulación cuando encontramos vinos en similares precios desde 5 hasta 500 euros la botella, tanto en denominación de origen como vino regional y en similares calidades? En fin, una pregunta que dejo en el aire. Curiosamente, por ejemplo, aquí tengo dos vinos, el Quinta do Carmo, que es un vino regional, y el Cartucha, un vino de denominación de origen, pues que están en similares puntuaciones, en similares precios, sobre los 25 euros la botella, y un día voy a hacer una cata comparativa porque va a ser muy interesante comparar estos dos vinos de similar precio, uno viño regional, otro denominación de origen, y que tienen una calidad muy similar. Un día haré una prueba con estos vinos. Lógicamente, los vinos de denominación de origen tienen que obtener sus uvas de los viñedos en una región muy concreta del Alentejo, mientras el vino regional puede producir la viña en cualquier parte de toda la extensión del Alentejo. En concreto, los vinos de denominación de origen tienen que proceder sus uvas de 8 subregiones y todas se encuentran en el interior, al este, cerca de la frontera con España, que son Borba, Évora, Granja Amarelella, Moura, Redondo, Portalegre, Reguengos y Vidigueira. De esas 8 regiones o subregiones tienen que proceder todas las uvas para que el vino sea considerado denominación de origen. Si es de fuera de esas regiones, pero dentro del Alentejo, pues será un viño regional. Hay unas 250 bodegas elaboradoras y la constitución de la propiedad tradicionalmente en el Alentejo son grandes propiedades. Eran zonas pues donde grandes señores tenían grandes propiedades y la pequeña propiedad pues no existe. También es propio porque son terrenos de dehesa, terrenos no muy ricos agrícolamente, terrenos de ganado, y se propicia más la concentración de terrenos. Un fenómeno interesante en el Alentejo es el fenómeno cooperativista. O sea, hay cooperativas que producen vinos de magnífica calidad. Eso no es normal porque una cooperativa, a diferencia de una empresa privada, pues cuesta más convencer a todos los socios en hacer grandes inversiones en tecnología, grandes inversiones en calidad, tiene menos flexibilidad que una empresa en la que el propietario de la empresa o el presidente toma la decisión, y cuando hay que convencer a centenares de socios, pues todo cuesta más. Pero interesantemente encontramos vinos de muy buena calidad, de cooperativas alentejanas y que suelen tener unos precios más que asequibles.
Bueno, por ese proceso de concentración de la propiedad de la cooperativa, Alentejo fue muy importante en la historia de la Revolución Portuguesa de 1975, lo que se denominó la Revolución dos Cravos, dicen los portugueses, la Revolución de los Claveles, que si algunos no sabéis por qué, pues fue una historia dada por la casualidad. Cerca de donde comenzaron a salir en un cuartel las tropas a la calle, pues había un restaurante que iba a inaugurar, iba a abrir ese día por primera vez, y prepararon mazos de claveles para regalar uno a todos los clientes del restaurante. Todo se paralizó al tocar en la radio una canción que era Grándola, un pueblo también del Alentejo, Grándola Vilamorena, era la señal de partida para que las tropas saliesen y comenzase la revolución. Pues entonces, como todo se paralizó, empezaron a pasar soldados por la puerta del restaurante con su fusil al hombro, y la dueña del restaurante tuvo la ocurrencia de ir dando un clavel a cada uno de los soldados. Claro, ¿qué hacía el soldado con el clavel? Pues lo ponía en el cañón de su fusil. Y un fotógrafo sacó una exitosa foto de una fila de soldados con claveles en los fusiles. Y de ahí surgió el nombre de la Revolución de los Claveles. Pero bien, volviendo al tema del vino, Alentejo produce tintos, produce blanco, produce algunos vinos generosos dulces, produce pocos, pero algún rosado, pero el vino rey en el Alentejo es el vino tinto. Y las castas, las uvas que se utilizan, tanto para blancos como para tintos, pues son, como en la mayoría de Portugal, castas autóctonas que solo encontramos allí. Así en blanco tenemos, por ejemplo, Antão Vaz, Arinto, Jopeiro, Rabo de Ovella, que no encontramos en ningún país. En tinto, pues tenemos, por ejemplo, Trincadeira, Alfrocheiro, Aragonés, que es como ellos llaman a nuestra Tempranillo, en el Alentejo le llaman Aragonés, y en el norte, en el Douro, le llaman Tinta Roriz. Tienen también mucha Touriga Nacional, tienen asimismo uvas extranjeras, como son la Cabernet Sauvignon, como son la Merlot, como son la Syrah, pero priman fundamentalmente Alicante Bouschet, también tienen mucho la uva tintorera, que la pulpa también está manchada de color, pero ellos priman la producción de uvas nacionales, autóctonas, portuguesas. La producción total del Alentejo está en torno a algo más de 100 millones de litros anuales, donde, vuelvo a repetir, se prima la producción de vino tinto. Cuando en alguna botella leemos reserva, no tiene la rigidez de concepto que tiene en España. En España, para que un vino sea considerado reserva, pues tiene que ser un vino en su tercer año, como mínimo un año de barrica y 2 años en la bodega antes de salir al mercado. En el Alentejo, pues la norma es que tiene que tener como mínimo 12 meses de crianza en barrica, pero vemos muchos vinos que tienen 12 meses de crianza en barrica y ni se molesta el productor en decir reserva. O sea, los portugueses no fijan tanto el concepto reserva como ocurre en España. Hay muchos vinos recomendables y muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos un vino de Granja Amarelella, esa subregión, que además es muy bonito porque tiene una etiqueta en corcho que realmente le da gran belleza a la botella. Tenemos aquí un vino llamado Don Rafael, que es un vino también muy afamado y muy consumido del Alentejo. Tenemos aquí un vino que es de 2 variedades, de Alicante Bouschet y de Aragonés, que por eso le llaman varietal, un vino llamado Monsaraz. Y tenemos una gran bodega en Portugal que es Esporão. Y Esporão, que produce, como otras muchas bodegas, tanto vinos de nación de origen Alentejo como vinos regionales. Y aquí tenemos, por ejemplo, el Esporão Reserva. Hoy voy a analizar un Esporão Reserva. Lo interesante es que cada año el Esporão Reserva muda su etiqueta porque hace como un concurso de pintura y la pintura ganadora pues es la etiqueta de ese año.
Así que cada cosecha vemos una etiqueta diferente en el Esporão Reserva. Y esa bodega Esporão pues tiene otros vinos regionales, pues como son el Montebello, como son el Defesa o como son el Esporão Colheita, y tiene una gama amplia. Vengo a decir que cada bodega pues podemos encontrar tanto vinos de denominación de origen, Alentejo, como vinos regionales de Alentejo. Y lo más interesante es que en el tope de precios tenemos vinos DOC, denominación de origen, y vinos regionales. Y en el tope de calidad también. O sea, no está clara esa distinción en el Alentejo en cuanto a calidad y precio entre vino regional y vino de denominación de origen. En el análisis que quiero hacer hoy, pues he elegido dos vinos de precios muy diferentes. Tenemos un vino de 5 euros, un vino regional, que ha obtenido medalla de oro en el concurso nacional de Bruselas el año pasado, 2023, con un vino que se llama Monte dos Amigos. Una compra sin duda interesante y que recomiendo. Vamos a analizar el vino, 5 euros. Y tenemos una de las bodegas más prestigiosas del Alentejo, que es la bodega Esporão. Vamos a analizar su Esporão Reserva, un vino en torno a los 18-20 euros, muy reputado, que se elabora desde el año 85 y mantiene un alto estándar de calidad. Dos vinos, recomiendo todos, pero estos dos tintos los sobresalgo y voy a analizarlos. Vamos a la cata. Monte de los Amigos, Monte dos Amigos, Premium. Un vino de una bodega que se llama Casa Agrícola Alexandre Relves. Es una bodega familiar, comenzó el padre en 1997, continúa su hijo y pese a ser una bodega particular y familiar, pues tiene una buena extensión. Es una bodega dotada de todos los medios más modernos de elaboración de vinos y tiene 150 hectáreas de viñedo en propiedad. Asimismo, es una bodega que tiene arrendados y sigue a lo largo del año ese viñedo otras 200 hectáreas de viña para producir sus vinos. El segundo vino, bueno, decir que el Monte dos Amigos es un vino que encontráis en torno a 5 euros. Es un vino que tiene 12 meses en barrica. Y es un vino que ha obtenido el año pasado una medalla de oro en el concurso de vinos de Bruselas. O sea, un vino que en teoría pues debe tener una relación calidad-precio fantástica. Vamos a ver si es así. El segundo vino es uno de los vinos más afamados del Alentejo y de Portugal, que es el Esporão Reserva tinto, porque también esta bodega produce un Esporão blanco reserva. Este Esporão Reserva tinto se envejece 12 meses en barrica de roble americano y de roble francés. Es una propiedad, la propiedad Herdade de Esporão, que tiene 250 hectáreas de viñedo y que lleva una cantidad grande de años pues manteniéndose como propiedad. Es realmente una empresa muy importante dentro de Portugal y del Alentejo. Las uvas con las que está hecho el Monte dos Amigos son tradicionales portuguesas. Tenemos la Aragonés, que es nuestra Tempranillo. Tenemos la Alicante Bouschet, esa que tiene el color también en la pulpa, también se llama Garnacha Tintorera. Y tenemos la Trincadeira. Y las uvas con las que está hecha el Esporão Reserva son estas tres uvas: Aragonés, Alicante Bouschet y Trincadeira, más algo de Touriga Nacional, algo de Cabernet Sauvignon y algo de Syrah. Es una mezcla compleja de bastantes uvas. Vamos a nuestra prueba. 5 euros, ya lo he dicho, el Monte dos Amigos, en torno a los 20 euros.
el Sporán. Sporán, que se denomina como reserva, 12 meses de barrica, y el Monte de Dos Amigos, que tiene también 12 meses de barrica, pero no se denomina como reserva. Vemos que este concepto de reserva los portugueses no le prestan mucha atención. La bodega denomina este vino premium, pues que no corresponde a ningún concepto vinícola. Es sencillamente que le ha querido llamar premium, como le puede llamar especial, o le puede llamar el elegido, o le puede llamar cualquier otro nombre comercial que ha elegido la bodega. No tiene nada que ver con un concepto vinícola. El primer vino, Monte Dos Amigos, un vino regional, o sea, un vino regional. El segundo vino, Sporán, un vino de denominación de origen alentejo. Bueno, pues a la vista tenemos dos vinos con una capa muy alta, mucha cantidad de color. El primer vino tiene un tono rubí, cereza, un color muy intenso, y el segundo vino, este primero da un poquito más de juventud, es un vino del 2021, mientras el Sporán es un vino del 2020. El Sporán tiene un color cereza y parece más capa, algo más de capa, el Monte de Dos Amigos. La lágrima en los dos casos muy intensa, muy evidente y muy marcada sobre la copa de cristal. Vamos al aroma. Aroma complejo, aroma que nos decanta o nos denota ese paso por la madera, aromas terciarios junto a los primarios. Primarios de fruta en mermelada, en compota, tonos de madera terciarios, al mover la copa se realza todavía otro tipo de aroma. Nos puede recordar a regaliz, nos puede recordar a algún tono ahumado e incluso balsámico. Me parece un vino con un aroma más que correcto. Vamos al Sporán. Algo más intensidad de aroma, algo más de balsámico, recuerda el eucalipto, con un fondo de ciruela, mermelada, compota de frutas, especias, pimienta, un aroma algo más complejo y algo más de intensidad. En la boca, el número 1, seco, tanino evidente, pero bien estructurado, no molesta, cierta frescura y un buen alcohol. El vino calienta la boca, una amplitud media amplia y es un vino con bastante longitud. El vino sigue notándose en la boca bastantes segundos. Queda fundamentalmente el alcohol porque es un vino potente, es un vino con buen alcohol. 14 grados y medio nos señala la etiqueta. Vino potente donde va a acompañar fantásticamente con guisados, la comida típica lentejana, que usa pues bastante aceite de oliva, carne, cereales, en fin, judías, garbanzos. Va a ser un buen acompañante de esos platos fuertes. Vamos al Sporán Reserva. Seco también, por supuesto. Un vino que tiene algo más de sedosidad. El tanino está más integrado. El vino más sedoso, más untuoso. Algo más de amplitud y algo más de longitud. Este es un vino, dentro de que es un vino con buenos atributos, un vino robusto, pero es un vino más elegante, un vino que en boca está más refinado, más terminado.
A la hora de evaluar estos vinos, doy 89 puntos al Monte Dos Amigos, que para un vino que vale 5 euros es una relación calidad-precio fantástica, y el Esporán lo califico con 91 puntos. Un vino que es una delicia de beber, potencia, pero potencia muy domada, muy sedosa. Un vino con una complejidad fantástica para disfrutar solo, para disfrutar acompañando comidas de muy diversos tipos, quesos embutidos, guisos, carne, y que sin duda hará las delicias de la mayoría de los consumidores. Lo podéis comprar en España, el Esporán. Lo tenéis en Vinísimos, lo tenéis en Bodeboca. Es un vino muy asequible que se produce en gran cantidad y lo encontráis en multitud de lugares. Estos vinos se exportan muchísimo. Portugal, los vinos del Alentejo se venden fundamentalmente fuera de Portugal, en Brasil, en Estados Unidos, en Suiza, Alemania, Bélgica. Vino muy asequible, de muy buena relación calidad-precio y muy buena calidad. Probadlo por vosotros mismos y disfrutadlos. Que tengáis felices vinos.